Ya 35 personas inscritos. Vamos a ver cómo se porta la forma y si pudieron trabajar con las situaciones que se dieron ayer. Primera, vamos siempre a comenzar a los otros que se están presentando. Estamos listos. ¿Qué tal? Sí, Brian, ya estamos listos. Le damos la bienvenida a los 87 paneles, 89 participantes que tenemos en la noche de hoy ya. Esta noche vamos con la presencia de joven, y digo joven porque es un chico, de nombre Brian Pesquera. Va a estar hablando sobre lo que es ciencias de cómputo, que es bien importante cuando uno va a comenzar a trabajar con estos aspectos de tecnología. Esto está terminando estudios, especialista en los conceptos de impresión tridimensional, los trabajos de y junto con una compañera, al cueto, crearon por su exposición a los estudiantes y a tantas personas la corporación sin fin de lucro de nombre Science Corp. De inferior del slide, de los correos electrónicos. Brian, para nosotros es un orgullo tenerte con hoy y todo. Nos da un poquito de qué es cine y entonces con nuestro taller de esta noche. Muchas gracias. Brian. Muchas gracias. Les explico un poco. Cines es esta empresa que busca fomentar el uso de la tecnología, el uso y la inteligencia que viene detrás de lo que es la tecnología, el desarrollo de aplicaciones y plataformas que faciliten las distintas técnicas que utilizamos todos los días. Y todo el mundo da por sentado que así sí han funcionado, pero esa no es la realidad. En Puerto Rico se están haciendo muchos esfuerzos últimamente para fomentar lo que es el uso de la tecnología, tanto en el salón, pero no uso de la tecnología, sino a que los usuarios de tecnología se conviertan también en los desarrolladores de la tecnología. Son dos mundos diferentes. El uno ser usuario de un, por ejemplo, smartphone, que todos lo somos, o la mayoría de nosotros lo somos, desarrolladores de las aplicaciones y los distintos componentes dentro de lo que es un smartphone, y nos da una perspectiva completamente diferente de ser un desarrollador a la de ser un usuario. Así que ese es uno de los puntos focos de haciendo básicamente CineNest. Ahora de background, como ya bien dijo Gretchen, mi nombre es Pesquera, estudio ciencias de cómputo en aunque parezca una sorpresa, en la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de Puerto Rico, en Piedras. Muchas personas se sorprenden, piensan que cómputo no es de naturales, que está en otro lugar, pero no, cómputo está en la Facultad de Ciencias Naturales y comprende muchos aspectos de la química, de la física. Sin embargo, es una aplicación de la física. Y que vamos a ver cómo esto se traduce. Ok, nada, ¿qué es la ciencia de cómputo? Cómputo formalmente se les conoce como el estudio de la teoría, el experimento y la ingeniería detrás del diseño y el uso de la computación. La computación no es lo mismo que computadora, son dos cosas muy diferentes. Es decir, computación como la computadora es
el proceso por el cual se generan los cómputos. A ver si les puedo aclarar esto mejor. Por ejemplo, de contar números. Cuando nosotros contamos números 1, 2, 3, 4, eso nosotros lo hacemos naturalmente, rápido, y se nos hace muy fácil porque estamos acostumbrados a esto. Sin embargo, para tú desarrollar el conteo de números en una computadora no es lo mismo. Las computadoras son, como les dije, una de muchas aplicaciones de la computación y no al contrario. La computación no es el estudio de la computadora. La computadora es una aplicación, es una herramienta que nosotros utilizamos para estudiar la teoría de la computación. Y, como les dije también, es una aplicación de las matemáticas. Uno de los paradigmas grandes dentro de lo que es la ciencia de cómputo es el pensamiento computacional. El pensamiento computacional está puesto de una serie de definiciones. En caso tenemos estructura. Estructuras en la computación se refiere a una serie de reglas que son específicas, están diseñadas con un objetivo en particular. En la computación vamos a estar introduciendo mucho este término de finalidad. La computación siempre tiene un fin. El concepto de algo infinito es más, no existe dentro de lo que son las computadoras. Las computadoras tienen una de muchos límites de la computadora es ese infinito. Así que las computadoras, cuando hablamos de ellas y de su estructura, todo lo que comprende es una estructura con un fin, con un final. Las aplicaciones actuales de la computadora y de las ciencias de cómputo es ver problemas que tenemos a diario. Por ejemplo, en las corporaciones se resuelven problemas que van a lo que es una corporación, ya sea el flujo de dinero, ya sea el mantener records de empleados, de clientes, flujo de información. Todo eso tiene aplicación particular para las empresas, que es distinta, por ejemplo, aplicaciones dentro de un salón de clase, en donde no te interesa mantener cierta información que es relevante solamente a entonces, por ejemplo, cuando nosotros programamos en una computadora, tenemos todo lo que es la sintaxis. Eso es un buen ejemplo de lo que es la estructura dentro de la computación, el lenguaje. ¿Sí? Prácticamente la actitud de una instrucción que nosotros hacemos en programación. Cuando nosotros programamos a la computadora, le estamos diciendo directamente a la computadora, quiero que se lleven a cabo esa serie de procesos. Vamos a algoritmos. Son una de esas estructuras. Muchos pasos. Por aquí se oye, pero se entiende. Déjame ver el volumen al micrófono lo más puedo. Hoy me dejan saber aquellos que no me escuchan bien o si se escucha muy bajito. Por eso yo siempre recomiendo, maestro, que siempre tengan accesibles audífonos, porque de esa forma pues siempre se va a escuchar mejor. Hay personas diciéndome que se escucha bien o hay otras personas que me están diciendo. Ok, sí. Perfecto. Entonces, los algoritmos son una de esas estructuras que comprenden los pasos a seguir para realizar una función en particular. Los algoritmos es como la receta cuando nosotros estamos cocinando, vamos haciendo un bizcocho. Tenemos la receta, la serie de pasos, tenemos
los algoritmos son los ceros y unos. Los algoritmos, los ceros y unos se refiere al binarismo, al concepto binario. Eso lo vamos a estar tocando más adelante. Sin embargo, los algoritmos sí se les puede aplicar lo que es este concepto de binario dentro de algoritmos, porque está enfocado en lo que es la computación. Sin embargo, el algoritmo es algo que se puede aplicar a áreas fuera de la computación. Por ejemplo, tenemos clases que son completas de algoritmos y es básicos que uno utiliza para resolver un problema matemático. Aplicarse a las ciencias de cómputo, algoritmo es una serie de instrucciones que le damos a la computadora para resolver un problema. Las computadoras tienen esta particularidad que al ser aplicaciones de la matemática, son, al final se traducen en épico. Al final de todo esto, lo que estamos haciendo es una conversión entre el idioma que nosotros hablamos, el entiende de la computadora, hay una conversión ahí, y finalmente siendo un matemático. Una de las peculiaridades, y se van a estar dando cuenta a través de toda esta serie de talleres, cómo es que se aplica eso dentro de lo que es la computación. Vamos aquí. Mencionando Juan José Méndez, los algoritmos también se usan en los Rubik's Cube. Exactamente, los algoritmos son precisamente esta serie de pasos que nosotros hacemos con el fin de realizar o de lograr resolver un problema. Preguntando, serían como las tendencias de que algo suceda. No es una tendencia en sí, es una en paso 1, paso 2, paso 3. Vamos a poner un ejemplo un poco más concreto. Cuando nosotros nos conectamos a esta interfase para recibir taller, el paso, pues nosotros tenemos que tener una comunicación de alguna forma con la persona que está encargada del taller o con el enlace que te lleva al taller. Si lo encontrás en Facebook, pues usted da clic. Ese es el paso 1. De hecho, hay más pasos antes a eso. Usted tiene que tener una cuenta en Facebook, usted tiene que a su Facebook, usted tiene que seguir o darle like a la página, usted tiene que entrar en el enlace, pero antes de entrar en el enlace tiene que verificar a ver qué está ocurriendo en la página. Usted entra a la página y luego en el enlace en la página lo lleva a otra interfaz en donde usted pone su nombre, su apellido, pone el password, pone su email y entra. Toda esta serie de pasos es descripción de un algoritmo. Me están preguntando lo que usamos en Excel para calcular los promedios en un rollbook. No, lo que utilizan en Excel para calcular el promedio es una fórmula. Los algoritmos sí utilizan fórmulas. Por ejemplo, vamos a ver más adelante un ejemplo en una parte donde menciona desarrollar un algoritmo para determinar si un número es par o impar. Esto va dirigido a las matemáticas. Un número es un número que es divisible entre 2. Porque el 2 es un número par porque es divisible entre 2. El 3, cuando tenemos un componente que es decimal, una fracción. De computación eso no se considera divisible. La computación cuando habla de divisibilidad siempre está utilizando números enteros. Así que seguir viendo. Puedo parar un momento, si tienen preguntas me pueden seguir escribiendo y se las voy a contestar. Si no hay más preguntas, pues vamos a la próxima página. Flowcharts en cómputo se usa en algoritmos. Sí, vamos a ver una aplicación de flowcharts describiendo un algoritmo más adelante. Voy a estar pausando porque son temas que son muy densos y que en 1 hora y media quizás sea un poco estresante, así que por eso puedo pronto. Sí, vamos a hablar, de hecho, en el próximo slide
slide hay una parte de pseudocódigo. Ok, vamos entonces a la parte de código. Código es una estructura, todos recuerden que son estructuras, de lenguaje utilizada para comunicar una idea. Nosotros ahora mismo nos comunicamos en español, ese es nuestro código. De uno, existe español, existe el inglés, existe chino, japonés, alemán, francés, italiano. Existen muchísimos idiomas. De igual, existen muchísimos lenguajes de programación. Hay cierta idea que en distintos no se pueden comunicar, y les voy a dar un ejemplo concreto. Nosotros podemos decir te amo, podemos decir te quiero. En inglés solamente podemos decir I love you. So, hay muchas ideas que quizás no se traducen, uno las puede aproximar. En fin, de forma, cada programación está diseñado con un fin en particular. Mañana vamos a estar viendo el lenguaje de programación Python, que es muy sencillo de aprender dentro de lo que son los lenguajes de programación, que realmente son un poco complicados, pero tengan en cuenta que el lenguaje que nosotros hablamos es muchísimo más complicado que el lenguaje de programación. La programación un intermedio entre lo que es nuestro lenguaje y el lenguaje matemático, el lenguaje que comprende la computadora. Ahora que el lenguaje que nosotros hablamos es mucho más complicado, y si ustedes lo hablan, ustedes pueden programar. Entonces tenemos, por ejemplo, Python, que lo vamos a estar viendo más a fondo mañana. Tenemos C, C++ o C++, es un lenguaje de programación muy utilizado, particularmente en lo que es el desarrollo, por ejemplo, de Windows, se utiliza mucho. Java es otro lenguaje de programación que se utiliza para muchas cosas. Básicamente todo lo que nosotros hacemos en Internet, a través de un web browser, de alguna forma tiene Java, de muchos otros lenguajes. Entonces, por ahí me pidieron de los pseudocódigos. Pues ahora los pseudocódigos son una descripción compacta e informal de lo que es principio funcional en un programa o en un algoritmo. Por ejemplo, para comparar una suma, vamos a suponer yo escribo 1 más 1, la interfaz me va a decir 2. Esa escritura, eso que yo hice de 1 más 1, utiliza Python. También es el código que nosotros utilizamos cuando estamos haciendo matemáticas. Esos símbolos son los que se adaptaron a Python, porque ya son cosas que se conocen. Un pseudocódigo podría utilizar fracciones de muchos lenguajes, palabras clave en muchos lenguajes. Por ejemplo, una palabra, déjame, puedo poner la pizarra un momento. Una palabra que es reservada en muchos idiomas, de muchos lenguajes de programación, no se está viendo. Annotate. Ahora, if, si algo ocurre, pasa otra cosa. Eso es un intermedio entre lo que es nuestro lenguaje, lo que nosotros queremos llevar a cabo, y lo que la computadora entiende. Por ejemplo, si yo le puedo decir por acá, vamos a ver, no me está dejando, ok, ahí, perfecto, me brincó. Okay. Si tienen preguntas con esto de los pseudocódigos, por favor, me dejan saber. Si no, continúo. Ok. Me pidieron sobre el 1. Ahora vamos con eso. Están escribiendo por aquí, o sea que vamos a ir atrás entonces. O sea, comandos escritas en
en texto es el pseudocódigo, las operaciones matemáticas es lo que la máquina entiende. Sí, el pseudocódigo es un intermedio entre nuestro idioma y el idioma de programación. Por ejemplo, nosotros podemos decir, un ejemplo de un pseudocódigo es paso 1, dos puntitos. Ser 1 más 1. Código, porque aparenta, pseudo aparentar de que no es, y código pues, aparenta ser un código, parece un código de programación porque no es la forma en la que nosotros nos expresamos. Sin embargo, no es un lenguaje de programación tampoco, aunque es muy similar. Así que déjame ver si les puedo poner la pizarra aquí para que... No, que le estoy dando lo que no es. Ahora. Ok, tenemos por ejemplo... si if 1 más 1 es igual a 0. Es que if 1 más 1 es igual a 0. Es que es falso. Esta condición que estamos evaluando, si 1 más 1 me da 0, pues entonces pasa otra cosa. ¿Qué pasa? 1 más 1 no me va a dar 0. Así que esa condición nunca se va a cumplir. Por lo tanto, es un ejemplo de lo que sería un código. Este código funciona en Python, no, perdón, funciona en C++, en C, en Java. No le va a funcionar en Python, sin embargo, si yo quiero hacer una abstracción de lo que es ese pensamiento, yo podría escribir acá, sumar, y me asegura que estoy aquí en la pantalla de la computadora, 1 más 1, ese es 1, 2, parar con el 0, que fue lo que hicimos acá en esta. Estamos comparando esa suma de 1 más 1 con 0. ¿Es igual? ¿No es igual? Eso es el pseudocódigo, lo que se parece a un código, pero todavía sigue siendo nuestro idioma. Ok. Binario. El concepto binario, el concepto de digital, son básicamente lo mismo. Binario se refiere a que se representa con dos cosas. No importa cuáles son esas dos cosas. La nomenclatura tradicional que se usa en cómputo es 0 y el 1. El 1 él se utiliza muchas veces para falta de electricidad en la computadora. El 1 se utiliza para describir la presencia de electricidad en la computadora. Es decir, el 0 es apagado, el 1 es encendido. Ajá. Resulta que si yo les digo que así es como es todo el tiempo, les estoy mintiendo. Puede haber casos en los que el 0 represente encendido, el 1 represente apagado. Así que todo esto realmente depende de quién es la persona, el teclado, cuál es su objetivo, cuál es el problema que piensa solucionar y el método que utiliza para solucionar este problema. Básicamente, el binario es en lo que es la ciencia de cómputo, es este concepto, el 0 y el 1, el 0 siendo la mayoría de las veces apagado, el 1 siendo la mayoría de las veces encendido. Y el digital, cuando nosotros hablamos de algo digital, hablamos de que toda la información utilizando el 0 y el 1. Por ejemplo, les voy a contar con lo que es análogo. Cuando nos hablamos de algo análogo, un reloj análogo, es mecánico, funciona con ruedas, funciona con un movimiento físico que nosotros podemos percibir. Y no hay una computadora calculando cuál es el tiempo, sino hay movimiento físico dentro de cada componente del reloj que hace caer en el tiempo análogamente. Pero digital refiere a que utiliza la representación de la hora a través del 0 y el 1. Y vamos a ver cómo es posible más adelante representar los distintos números
que nosotros, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, que son los números, son los decimales, porque son 10 números. 0 al 9 tenemos 10 números. Un chiste que hacen mucho, o quizás cuando tratan de explicar por qué son 10 números, eh, creo que les van a decir, ponemos 10 dedos. Tratan de hacer ese análisis de que la base numérica de nosotros es 10, porque tenemos dedos y se nos hace fácil contarlo. Entonces, esa es una de las muchas teorías que existen. Recientemente han estado debatiendo sobre que la mejor base es la 12. Y ahí pues, lo tengan presente, han escuchado en algún lugar. Las computadoras son binarias. Muy importante, antes de pasar al próximo slide, sepan que no todas las computadoras son binarias. No todas las computadoras son como las que nosotros estamos estudiando aquí. Hay computadoras a base de lo que es el ADN. Y el ADN cubre distintas presentaciones. Viendo un ininterrumpido para completar la acción versus digital, en la cual puedes interrumpir la información y organizar. Sí. Y las computadoras quantum son quantum, viene de las quantum casi siempre se refieren a que utilizan 4 formas de representar la información. Así que en vez de ser base 2, como las computadoras que conocemos hoy, serían base 4, ¿no? Que sería 0, 1, 2, 3. Ahí tenemos 4 números. Así, un momentito para que me escriban las preguntas que tengan antes de pasar al próximo slide. Eso lo tienen que entender súper bien. El bin 0 y 1 es el método que se utiliza para representar la información. Se puede representar digital, se puede representar análogamente. Ok. De algunas computadoras. Vamos a ejemplos tradicionales de computadoras. Vamos a ver unos ejemplos que son un poco más extraños. Las que conocemos tradicionalmente, las desktops, son las torres, las que ponemos en los escritorios, las que uno ve en la oficina, incluso en las escuelas. Las laptops son la segunda. Déjame ver si les puedo marcar aquí con la pizarra. No. Está saliendo. No. Sí. Laptops también las conocemos. Tenemos luego lo que son las tablets. Casi todos sabemos lo que son las tablets. Es un todo que cuando se hizo por primera vez fue algo bien raro. Nadie pensó que se iba a lograr. Parece una cosa súper rara. Pero donde se está yendo la industria actualmente. Y por último tenemos los teléfonos, que han completamente revolucionado lo que es el uso de la tecnología. Es muy importante que aprendamos que los teléfonos sí en las clases distraen muchísimo. Sin embargo, hay que decir a los estudiantes que fuera del salón de clase, el teléfono no es solamente algo para mensajes, no es algo para estar todo el tiempo. Es una herramienta. Y herramienta tiene toda la información pública en la humanidad. Usted abre un browser de internet en su teléfono, a Google, a Yahoo, Bing, donde usted prefiere hacer su búsqueda, y usted tiene todo el conocimiento de la humanidad en ese lugar. Así que es muy importante que los estudiantes aprendan eso y aprendan a utilizar el teléfono, no tan solo como probablemente lo utilizan, pero también utilizarlos como una herramienta de estudio.
eso cambia su perspectiva en lo que es un teléfono y cuál es su potencial. Esto fuera del salón de clase, porque dentro del salón de clase está prohibido. Así que, me están diciendo por aquí, yo lo uso en varias lecciones. Eso es tremendo. Los estudiantes tienen que aprender a que no es solamente una herramienta de juego, sino que realmente es una herramienta de estudio y debería utilizar esa herramienta. Están en Embedded Computer, que son dispositivos como etcétera. Sí, ahora vamos a la parte de las computadoras un poco menos tradicionales. No, mentira. Luego de explicarles los componentes de las computadoras tradicionales, vamos a ir a las computadoras menos tradicionales. Ok. Los componentes de una computadora. Básicamente, las computadoras tienen muchos componentes realmente. Pero estos son los más básicos y los que todas las computadoras, todo lo que se llama una computadora, contiene de alguna forma estos tres componentes. El primero es la unidad de procesamiento central, lo que conocemos como CPU o Central Processing Unit. Esta es básicamente el cerebro de la computadora, es lo que lleva a cabo las operaciones, es lo que lleva a cabo las operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación y división, es lo que lleva a cabo el orden de los procesos, porque mencionamos anteriormente que todo esto tiene una estructura de orden bien rigurosa. Entonces, el CPU se encarga de hacer esto. Vamos a memoria de acceso aleatorio, lo que se conoce como RAM o Random Access Memory. La pieza se encarga de guardar toda la información del CPU. El CPU siempre está procesando distintas cosas. Eso es su vida. Así nace, así se crea, así muere. Procesando todo el tiempo, muchas veces por segundo. De hecho, ahora mismo las computadoras comerciales están en 4 billones de procesos por segundo. Más o un poco más, hay un poco menos, todo depende de la estructura. Escribiendo, yo utilizo las tablets o computadoras de los nenes en las escuelas, ya que el internet está restringido, pero si usan el celular, no tenemos control. Ya a tener cautela accesan estando en el ámbito laboral, ya que no nos puede traer implicaciones legales. Sí, es muy cierto, por eso les comento que el uso de los teléfonos debe fuera de la escuela, porque pues el reglamento de la escuela exige que dicen, de hecho, que no se lleven teléfonos a la escuela, pero estudiantes como quiera lo hacen y uno tiene que aprovechar esta oportunidad de que pues es una tendencia, los estudiantes no van a dejar de llevar sus celulares a la escuela. Así que hay que dejar cómo utilizarlo. Sí, no es que es fácil de llevar, pero el estudiante va aprendiendo, se va moldeando a medida que va pasando todos los grados. Wow, yo puedo acceder a toda la información que existe en el mundo. Ustedes digan eso a sus estudiantes. Yo puedo saber, ustedes pueden accesar toda la información que existe pública en el mundo a través de eso. Así que el teléfono no es solamente una herramienta para fotos, música, video. Me están escribiendo para usar la planificación del maestro. Nos brindan espacios específicos para que lo usen de esa manera. Nos resulta el hecho de que se vaya creando la cultura del uso adecuado del celular. Exactamente. Ok. Me quedé el RAM. El RAM guarda esta información, todos estos números, todas estas variables, todo el cálculo, mientras la computadora está encendida. Tan pronto, eso se llama volatilidad. Tan pronto la computadora apaga, el RAM deja de funcionar, la información que tenía guardada se perdió. Entra lo que es el dispositivo de almacenamiento secundario, lo que se conoce también como el storage a largo plazo, que no es volátil. Significa que uno graba información en el disco. Cuando digo graba, es literalmente un grabado. El disco se raya. Si pueden ver en la presentación, hay como un tipo de pizza que tiene
va tocando el disco. Ese disco va dando vueltas mientras está encendido y el está grabando en el disco toda la información que usted esté guardando en su disco. Y así cuando uno enciende la computadora nuevamente, esa información está ahí, pues ocularmente se lee con luz, a través de luz, con un láser, y se interpreta nuevamente la información. Esa información se va a dar a lo que es RAM, porque es rápido. Imaginar que un disco pues es algo que toma tiempo. No es muy eficiente correr todos los procesos utilizando el disco duro, ese disco que tenemos ahí, porque toda esa información, una vez se enciende la computadora, se carga a el RAM, y el RAM es súper rápido, está muy cerca del CPU, y el CPU rápido lo interpreta. ¿Qué me están escribiendo por acá? Es soportar el celular, pero prohibido utilizarlo para propósitos personales mientras el maestro da su clase. O sea, eso es lo que llaman el disco duro. Sí, el disco duro es literalmente es un disco. Me pusieron aquí. Ok, el disco es literalmente es un disco que está encapsulado dentro de una placa de metal que tiene también un poco de plástico y tiene una estructura que permite que se raye. Por eso es que el disco duro eh, tiene bastante larga. Sin embargo, no es la misma que el RAM. El RAM, como no está todo el tiempo, no se está cambiando su físico, obviamente se está rayando el disco, el RAM no hace esas operaciones, así que pues se desgasta con menos facilidad. Los DXP se están utilizando ahora por su versatilidad y duración. Sí, eso es cierto. Este tipo de disco es viejo, pero todavía se ve. Sin embargo, está en un dispositivo, un teléfono, una tablet o una computadora muy, muy, muy finita. Esa tarde que el disco duro es muy grande, no cabe. Así que una de las cosas que se desarrolló para miniaturas, el almacenamiento a plazo de la información, son estos discos que son estáticos, no se mueven, no están girando. Me están escribiendo. ¿Cuál es el disco duro y el solid state? Básicamente es eso. El disco duro siempre está girando. Ese disco ahí adentro está girando. Es como cuando nosotros ponemos un CD en un radio. Siempre está girando porque la información está contenida en distintas capas, en distintas áreas. Para acceder hay que moverse. Sin embargo, en el solid state, la información se almacena un poco similar al RAM, a como se almacena en el RAM. Sin embargo, cuando la computadora se apaga, esa información no se pierde. Es un poco más lento que el RAM. Todo esto es más lento que el RAM. Porque como quiera, aunque utilizamos el solid state, y el solid state es un tipo de disco duro mucho más rápido que el disco duro aquí, cuando el solid state no se mueve sólido, se utiliza el RAM, porque el RAM sigue siendo mucho más rápido que el disco duro y que el solid state. Me están escribiendo aquí de las cámaras de fotografía, sin mecánico, exactamente. Es un cambio de electrones, básicamente. Eso es pura física. Vamos a ver si tenemos más información. El HD daba la información de magneto. No. El mismo origen de lo que son las cintas magnéticas eran, por ejemplo, los tapes en el o incluso los floppy. Quizás muchos de ustedes recuerdan lo que son floppy. Los floppy usaban esa tecnología magnética, incluso crédito o tarjetas de banco o tarjetas, tiene por detrás literalmente una cinta magnética. Les coloco las tareas en la aplicación y los padres también reciben la información que les notifica una tarea, ejercicios de práctica, etcétera.
Básicamente, cuando hablamos de cintas magnéticas, estamos refiriéndonos a estas tecnologías. ¿Cuál es el problema con esa tecnología? Además de que es muy lenta, incluso que el disco duro que tenemos aquí guarda muy poca información. Así que hace mucho tiempo atrás, cuando nosotros programamos, teníamos que programar cosas sencillas. No podíamos poner película HD en una cinta magnética porque la lectura no es lo suficientemente rápida. Todo esto funciona a base de tiempo y la necesita ser suficientemente rápido como que para que podamos percibir cómo es. Por ejemplo, una película HD es algo que es muy compacto. En un área muy pequeña tiene mucha información. Y toda la información es necesaria para cuando la computadora la interprete como un video, nosotros la podamos percibir como aparenta ser, porque recuerden siempre, las computadoras funcionan apariencia, funcionan con cómo nosotros percibimos a través de nuestros ojos lo que se está interpretando. Queriendo poder trabajar un acuerdo de uso móvil entre estudiantes encargados y la escuela, exclusivamente para uso educativo. Quería cuando se nos informará sobre la actividad final, tenemos que hacer nuestro salón de clase. Ok. Más preguntas sobre este slide. Voy a continuar, así que les voy a dar unos segunditos para que me den saber. Ok. Me fui. Ahora, componentes que nosotros conectamos a las computadoras tienen una de dos funciones. Funcionan como un dispositivo de salida o funcionan como un dispositivo de entrada. Esto es que tenemos aquí son ejemplos de dispositivos de entrada. Significa que la información se recibe a través de estos dispositivos. Por ejemplo, el teclado. Escribimos en el teclado y la computadora interpreta esto como una información que le estamos dando. Por lo tanto, es una entrada. De igual manera, un escáner, nosotros escaneamos un documento, una imagen, y la percibe, la interpreta y tenemos la imagen en la computadora. Y cámara, muy similar a cómo funciona el escáner, pues tomamos foto, esto entra a lo que es tomamos una foto de forma análoga o de forma digital. Eso es más bien la técnica. Eh, y posibilidad. Por ejemplo, nosotros estamos percibiendo un dispositivo que nos está enviando información. Cocina, dispositivo dando la información. En este caso, el monitor nosotros detectamos con la vista, la bocina detectamos la información con con los oídos, incluso la podemos sentir. Si es lo suficientemente alto, se puede sentir la frecuencia de las bocinas, así que no es tan solo con los oídos, puede sentir también táctilmente. Y impresora es una como lo que sería el escáner, pues la impresora no da información. Cuando uno borra duro, se está borrando literalmente la marca. No. Una pregunta, cuando uno va en un disco duro, queda permanentemente. ¿Qué se hace? Vamos a un poco atrás para explicarle esto. Si pueden ver, este disco no tiene el mismo grosor que un disco típico de música. Este disco es muy más grueso y es de metal. Es capa información. Pero vamos a solo borrar todo el disco duro, información. Pues todo el área de arriba está rayado, yo empiezo a profundizar en esa capa. Un rayado mucho más profundo y una capa más abajo de ese disco. Es que mientras más nosotros grabamos en el disco duro, mientras más grabamos, más borramos cosas, más grabamos, borramos cosas, ustedes pueden imaginar que en algún momento deja de
funcionar. La información se comienza a perder por eso. Así que cuando nosotros grabamos literalmente y borramos, esa información está ahí y se puede recuperar. De los discos duros que son de este tipo. En los discos duros solid state, pues ya ahí la información se puede reescribir de forma digital. Recuerden que este disco duro es análogo. El state se reescribe de forma digital y esa información se pierde. Vamos a ver, ¿existe algún tipo de worksheet para niños que obtengan esta información con los nombres y fotos de estos artículos? Pues yo he encontrado mucho en internet. Voy a ver si les puedo luego dar esta información a Carlos y que la pase a los demás. La información nunca se borra. Existen compañías que se dedican a recuperar información de discos que han sido borrados. Sí. Por pulsaciones electrónicas versus digitales 0 y 1. Ok, el 1 es la pulsación electrónica, el 0 es la falta de electricidad, el 1 es la presencia de electricidad. Así que el concepto de análogos es más bien un movimiento físico que nosotros podemos percibir. Los discos. Y la opción de no guardar la información en el disco duro. Pues esto es de qué información es y cómo hacemos usar, por ejemplo. Si no quiere la información se grabe literalmente en un disco, usted puede cambiar su disco duro de su computadora por un disco solid state, que no es realmente, pero por tradición de la nomenclatura le seguimos diciendo disco. La opción de guardar la información, exacto. Así que esa opción de no guardar esa información en un disco duro, si simplemente no tiene la computadora un disco duro y le ponemos un solid state. Algo sin ese tipo de dispositivo, la computadora va a funcionar, porque el sistema operativo lo que hace que la computadora funcione se guarda en el disco duro. Datos almacenados en un disco duro se dividen en individuales y ceros llamados bits. Si vamos a estar tocando lo que son bits más adelante, la capa de romper los datos en 1 y 0 permite almacenamiento magnético. Sí, magnético, grabado, digital, muchísima técnica. Ok, si nadie pregunta sobre los dispositivos de entrada salida, vamos a la parte de las computadoras un poco menos tradicionales. Sí, a ver, y si tienen preguntas, voy para contestar. Computadoras menos tradicionales. Tenemos, quizás han visto mucho, cogiendo un auge increíble, son los inteligentes o los dispositivos wearables que uno puede ponerse en el cuerpo inteligente. Dispositivos tienen una mayor a la de relojes tradicionales en el sentido de que, por ejemplo, es muy importante de este dispositivo es la medicina, aunque no lo crean. La medicina, ¿cómo es que nosotros tenemos lo que es la medicina en un reloj, en su muñeca? Dice la hora, perfecto. Usted acaba de saber qué hora, siempre va a saber en qué momento está viviendo, si tiene reloj y con carga, porque son muy importantes. Eso es uno de los drawbacks de las cosas que pierden cuando se hacen estos cambios. Entonces, tiene la... Ajá. Pero yo tengo un reloj de esto, de hecho, si estoy sentado por mucho tiempo, el reloj me dice, estás haciendo mucho tiempo, párate y ve a caminar. Entonces, viendo cómo usando lo que es el concepto de salud dentro de esto. Yo camino y cuando me voy a sentar, el reloj me dice, caminaste tantos pasos, quemaste tantas calorías. Viendo un poco que tiene esto. Vamos a suponer, haciendo ejercicio, estoy corriendo, jogueando, y de momento me manda una alerta el reloj que me estás haciendo ejercicio porque
las pulsaciones del corazón están fuera de lo normal, están, o sea, aceleradas para una persona que está descansando, así que creo que no estás descansando y te preguntas. Ya vamos viendo, si yo estoy sentado y el reloj me manda una alerta de que mis pulsaciones están fuera de lo normal, yo digo como que espérate, yo no estoy haciendo ejercicio porque mis pulsaciones están fuera de lo normal. Hay muchas condiciones de muchas personas que se han diagnosticado simplemente por tener un reloj inteligente. Ven que tienen unas pulsaciones anormales en un momento están descansando y dicen, espérate, es que esto no es normal. Van a un médico, el médico les hace la prueba y sí, resulta que tienen una condición de corazón. Así, ya van viendo mejor cómo es que va adentrando lo que es la medicina en estos dispositivos. El enfoque principal de todos los dispositivos que uno se pone en el cuerpo inteligente es la salud y la medicina. Así, sí, comentando el Fitbit. El Fitbit no lo... pero el Fitbit te calcula los pasos, te calcula el la pulsación. No sé si te calcula otras cosas. Hay algunos que llevan una cuenta de las calorías que uno ha consumido. Está bien dirigido a lo que es el fitness, hacer ejercicio, buena salud. Así que continuamos. La bombilla. Ajá. Y dicen, la bombilla. Eso está un poco raro. Sí, existen bombillas inteligentes. En el caso de bombillas y enseres de la casa inteligente, existen neveras inteligentes, microondas inteligentes. Nos enfocamos un poco en son las bombillas. El enfoque principal de lo que es la bombilla inteligente es mejor uso de los recursos, como la electricidad, es de cierta forma, es caro, lo menos aquí en Puerto Rico. Las bombillas lo que intentan es minimizar su uso. Por ejemplo, yo en mi casa los tiene o tiene un NES o tiene una interfase, se conecta a través del teléfono al internet y sabe si yo estoy en mi casa. Y si yo estoy en mi casa, pues las bombillas están encendidas. Yo salgo de mi casa y dejo la bombilla encendida, yo puedo apagarla desde el reloj, desde el o automáticamente, dependiendo de cómo nosotros preferamos programar esto. El ejemplo del Echo Dot que te puede manejar tu casa, no podría ser hackeado y alguien puede poder observarte. Son computadoras, tienen este aspecto de seguridad detrás de ella. Sin embargo, no es tan fácil como se ve en la película. Realmente es un poco más complejo y hay muchas cosas detrás de eso. La probabilidad de que hackeen en ese sentido y te observen es muy realmente. Vamos a ver ya mismo por qué. Ok, hablamos de las luces. Están comentando por aquí que no tienen cámara. Esa es una de las razones por las cuales es difícil. Bueno, en los dispositivos que no tienen cámara es difícil, es imposible observar primero la vista. Podemos percibir sonidos, conversaciones, pero eso no funciona de esa forma. Hay componentes físicos que están hechos, o sea, la que tienen, no permite que el sonido entre. Estamos hablando aquí de los dispositivos de salida y entrada. Se puede salir, está escribiendo, mi reloj inteligente me recuerda que debo tomar agua, sí. La salida entra, o perdón, los dispositivos de salida, la información sale, dispositivos de entrada, la información entra. No necesariamente todos los dispositivos tienen salida y entrada. Vamos a poner, por ejemplo, la bocina. La bocina solamente tiene salida. Si tener entrada de información, necesitaría micrófono. Las bocinas no tienen un micrófono, así que nunca te van a escuchar a través de una bocina por la estructura física que tiene. ¿Qué tipo inteligentes serán buenos para personas de la tercera edad? Pues me comentaron el Fitbit.
El Bit es súper sencillo. Sí toma un poco de tiempo, pues porque es una tecnología nueva, así que cuando nosotros la hagamos, pues vamos a necesitar que es nuevo, es diferente, pero realmente todos tienen una interfase que es amigable para todo el mundo. Así que yo les recomiendo definitivamente que vean el Fitbit. Tiene muchos relojes inteligentes, tiene una serie inteligente. Si les gusta el Apple, que es tiene un con el iPhone. Ok, vamos ahora a la parte de asistentes virtuales. Es otra, los tipos de computadoras bien poco tradicionales. Recuerden que todas las computadoras tienen estos que discutimos realmente. Entonces, ¿qué son los asistentes virtuales? Los asistentes son un tipo de programa que utiliza inteligencia artificial, te escuchan y te interpretan y hacen una función en base a la interpretación. Por ejemplo, tenemos este virtual que vemos aquí en la pantalla es el Google Home. Supongamos que están cocinando, no tienen las manos sucias, no hay en la casa, usted está solo y quiere hacer llamada, pues le puede pedir al Google Home, por ejemplo, que llame a una persona. El Google Home le llama y usted puede hablar con esa persona. Google Home le puede hacer muchas tareas, le puede poner eventos calendarios, le puede información que usted, como si estuvieran haciendo una búsqueda, pero simplemente con una conversación, busca información. Pueden hacer muchas cosas. Están preguntando. Las apps que te hacen track de la cantidad de agua, esa información que pide crear tu perfil, ¿es solo para el uso de esa aplicación o algún otro tiene acceso a esa información? Eso depende porque muchas de las compañías sí es cierto que utilizan esta información. La información que utilizan las compañías es para cuáles son las tendencias, es más bien un análisis eh, probabilístico de, wow, el 50% de mis usuarios han minado esta cantidad de pasos versus usuarios de otra compañía caminan esta cantidad de pasos, pues quizás esta otra compañía no les notifica a ellos caminar cada cierto tiempo. Así que viendo que ese mensaje de camino cada hora y media, más o menos a la hora y media que mi reloj me recuerda no quedarme sentado, pues versus esta otra compañía que no les recuerda caminar, pues los usuarios no caminan tanto. Así que ya es un análisis para mejorar la calidad y la experiencia del usuario. No es el tipo de información que yo digo, mira, Elisa no camina hoy, o Elisa fueron 10 pasos hoy. No, la información nunca es personas. Compañías tienen miles y miles de usuarios, no se van a enfocar en uno y no pueden hacerlo de todas formas. De la forma en la que está diseñado, la imagen en la que ellos ven, permite a cualquier usuario en la compañía ver. Sin embargo, cuando nosotros compramos el artículo, cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros creamos el perfil, le estamos dando los términos que implica poner ahí. Siri en Apple, si Siri es un tipo de asistente virtual y está muy dirigido a lo que es la inteligencia artificial. Todo, por lo menos el de luz y el de asistentes virtuales, son lo que se conoce como IoT. Quizás lo han estado escuchando, me dijeron Alexa de Amazon también. Y vamos a tener un experimento bien interesante con Alexa ya mismo. Entonces, todos estos dispositivos IoT, IoT significa Internet of Things. Cosas
luces, lápices, papeles, vamos a ver qué otra cosa se me ocurre. Algo comunes que no son electrónicos, pues adaptarlo a la conectarlos al internet y hacer muchas cosas con ellos. Así que el último elemento que tenemos es el más importante. Eso es un microcontrolador. Los microcontroladores son de computadora compacta y controla todo. Es lo que la luz se prende cuando nosotros le digamos que se prenda en el teléfono. Es lo que está cuando ustedes dicen Hey Google, que es la palabra clave para el Google Home. Todo esto en serie, todos estos equipos de Internet of Things están programados con microcontroladores y uno de esos ejemplos es este, la marca es Arduino. La pueden buscar en internet, es súper interesante y es una herramienta para hacer prototipos de diseño súper fácil y a los estudiantes les va a encantar. Ahora ahí me habían mencionado Alexa. Sí. Alexa es uno de esos iguales que la compañía Amazon y de asistentes virtuales. ¿Puedes repetir el nombre? Están preguntando de el microcontrolador. Se lo puede escribir. Microcontrolador. Ahí se lo. Ok. Estamos en Amazon. Amazon diseñó este se llama Alexa. Habla alemán, inglés de Inglaterra, inglés de Estados Unidos, inglés de Australia y Japón. Actualmente están añadiendo más y más lenguajes. Es uno de los que están trabajando, sin embargo, todavía no está funcionando. Les presento el primero, se llama, déjame ver si me deja marcarlo. Sí, primero que aquí es el DOT, que es uno pequeño, que a muchos sitios. Es uno, el volumen es mucho más alto, así podemos escuchar desde se me cerró. Puedes escuchar desde distancia. Tenemos el Echo Show y esto es bien interesante porque se sale de lo que es solamente la audición y te pone una pantalla. Tiene una pantalla y este sí tiene cámara. Así que ustedes pueden tener una conversación, por ejemplo, de FaceTime. En vez de con su celular, ustedes le piden a Alexa que llame por FaceTime a una persona y se comunican con esa persona a través de este dispositivo o el Echo. ¿Cómo funciona? Voy a poder circular completo. Que tengo una casilla aquí, no. No. Aquí. Ok. Exacto. El último que tenemos es un poco más pequeño. El precio es un poco menos que el de la pantalla grande. Sin embargo, tienen las mismas funciones. Todos tienen la misma asistente virtual, el mismo código de inteligencia artificial. Hacen las mismas cosas, excepto por las que ligadas a imágenes, a producir imágenes. Entonces, resulta que yo tengo un Alexa en mi casa, un Echo Dot. Yo tengo el pequeño que está acá primero. Que vean más o menos cómo es que esto funciona. Vamos a suponer que yo estoy cocinando. Ahora mismo yo les estoy dando a ustedes la presentación. Yo no sé qué es.
Así que la palabra clave es Alexa. Una vez ustedes en Alexa, ella se activa y comienza a escuchar. Escucha, interpreta lo que nosotros dijimos, una serie de pasos, de algoritmos detrás que van de toda esa serie de sonidos, toda esa frecuencia, interpreta. Y la interpretación luego nos da a esa interpretación. Así que vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver, les recuerdo, solamente está en inglés por ahora. Yo solamente sé hablar inglés y español, así que no lo puedo decir en ningún otro idioma, pero Alexa no sabe español, así que voy a tener que decirlo en inglés. Le voy a preguntar cuál es la hora. Así que le digo, Alexa, time is it? 36 p.m. Así que pregunto qué hora es, y ella me dice, y 36 p.m. Un poco cosas que ella hace, yo le puedo decir, puedo cocinar en el horno y le pongo un timer, start minute timer, Minutes. Starting now. y piensa el le digo, espera, eso no es lo que yo quería. Alexa, cancel, Cancelled. y ella hace el timer. Vamos a ver. Preguntando qué otra cosa hacer, pues vamos a ver. What can Do. You can ask me things like, what are popular skills? Help me relax. Or, read the book from Audible. Do more? yes. Also say, read Audible book. Give spelling bee word. Or, what's on my new list? If you want to hear other suggestions, just ask for more. Anytime. Que las interacciones son limitadas ahora. El potencial de desarrollar interacciones con estos dispositivos es increíble, y Alexa puede prender las luces de la casa, puede prender. De hecho, todas las mañanas, esto es algo bien interesante, compré un plug inteligente que se conecta con Alexa, y Alexa todas las mañanas a las 9 de la mañana prende la máquina de café. Así que cuando yo me levanto, antes de hacer todo lo que tenga que hacer en el día, el café está justo a lo de hacer. Así que eso es pues una aplicación bastante, no es como a la educación, no está dirigido a la medicina, pero sí es una aplicación, una de muchas aplicaciones. Vi en su página que da programación, sí. Sí, aquellas preguntas que sean dirigidas más a lo que es la compañía, me pueden por favor escribir al email o escribirle a Carlos y luego pues un contacto directo. Se dejar el café puesto la noche anterior, eso es muy cierto, pero hay máquinas en eso automático. Yo tengo no, lamentablemente. Pero hay máquinas que sí hacen el café automático, sacan el café de un sitio, lo ponen en el café que se hizo en otro y así continúa el flujo. Hay que darle un mantenimiento a todas estas cosas. Así que, si tienen alguna otra pregunta antes de continuar. Sobre los microcontroladores, hay muchos tipos y con muchos propósitos distintos. Hay los lenguajes de programación, hay lenguajes que están dirigidos a videojuegos, hay lenguajes que están dirigidos a películas, lenguajes de programación dirigidos a las aplicaciones de teléfono, aplicaciones de las computadoras, a diseño y desarrollo de páginas web, a muchas cosas. Hay muchas configuraciones de Arduino para distintas cosas. En este caso, la que tengo se llama Arduino
Uno eh, es lo que se llama un general purpose, un propósito general. Esta para uno crear prototipos de dispositivos en general, no es específico. Yo puedo poner una bombilla y prenderla cada vez que pase algo, que ella apague, que cambie de colores. Hay muchas aplicaciones para en dispositivos. Hay unos tipos de arcífico que son pequeños, no tengo una imagen aquí, pero son circulares y se ponen en la ropa y tienen bombas, así que uno puede encender ropa de distintos colores. Por aquí se pueden lavar en la lavadora, se pueden mojar, no les va a pasar nada. De los microcontroladores, la parte micro son pequeñas, así que no pueden procesar muchas cosas. Por ejemplo, el Echo Dot que yo les acabo de presentar, en su arquitectura no tiene un programa de imágenes, no tiene una cámara o no tiene un monitor, así que nunca es imposible que procese una imagen. Por lo tanto, es imposible que alguien, por ejemplo, a través de eso lo hackee y lo vean. Eso no pasa. Solamente pasa en las películas y es por el de la tecnología. Pero tiene que esas cosas no pasan debido a la arquitectura y el componente físico de cada herramienta. Decimos que el poder computacional que requieren es mínimo. Pasar imágenes, para procesar video, fotos, incluso música, se requiere cierto nivel de poder computacional, o sea, un procesador un poco más grande, con mayor capacidad y rapidez, para que la música sea lo suficientemente rápido como para que nosotros la podamos escuchar y como música, o para que las imágenes sean lo suficientemente rápido para que nosotros la podamos percibir con la vista, porque no lo sabían, tiene una rapidez. Nosotros tenemos un reloj interno biológico que nos interpreta a través del cerebro las imágenes que recibimos, y eso tiene una rapidez. En este caso, la rapidez, la velocidad de la luz. Nosotros podemos escribir los objetos a través de esa velocidad. Sin embargo, ahora es un poco diferente y ellas tienen que tratar de asimilar esa rapidez para nosotros percibirlo. Algo interesante que les quería comentar es que todos los dispositivos electrónicos que producen imágenes no permanentemente prendidos. Ustedes están mirando ahora mismo su computadora, su teléfono, cualquier otro dispositivo con imagen. El dispositivo está constantemente prendiendo y apagando, aunque aparenta que solamente está prendiendo. Ese dispositivo está prendiendo y apagando, pero a una velocidad tan rápida, tan rápida, que no se puede percibir a simple vista. Lo mismo pasa con las bombillas en la casa. Si ustedes tienen una cámara lenta y comienzan a ver todos estos dispositivos, las pantallas, todo lo que produce luz, no es el sol, porque el sol es la velocidad de ahí poder percibir. Necesitan una cámara como pero las luces de las casas, típicamente los monitores se pueden ver, empiezan a apagar, se ven como flasheando, se ven raros. Por eso cuando uno toma un video y ve una pantalla de una computadora, se ve un poco raro. Y es porque la cámara percibe ese cambio de prendido y apagado es rápido. Nosotros no lo podemos percibir. Iones están tomando mucho auge desde hace mucho tiempo, pero ahora es que han comenzado como que el boom, es robótica y las impresoras 3D, que van de la mano. La robótica, muchas aplicaciones de los microcontroladores, la mayoría son microcontroladores que tienen distintos sensores. Los robots siempre están tratando de imitar los humanos, otros animales, por naturaleza. Por ejemplo, nosotros tenemos este robot que está aquí, tiene lo que parecen dos ojos. Eso es pueden percibir información, porque para eso necesitarían una cámara, pero sí hay muchos robots que persiguen información visual y a través de algoritmos de inteligencia artificial lo interpretan y dicen aquí hay una persona. Pero eso es lo que hace Facebook. Facebook ve la foto, aunque usted no etiqueta a la persona, Facebook sabe quién está en esa foto.
porque el ritmo de inteligencia artificial que tiene detrás le permite identificar con cierta la persona que está en la foto. Tenemos las impresoras 3D que se utilizan para crear estructuras de plástico, hay de cristal, pero esos son un poco más, esos no son comerciales, pero sí hay de distintos materiales, no es solamente plástico, pero el plástico es el más accesible ahora mismo, más para producir algo rápido y sin necesidad de un molde, de llevar un molde a una fábrica, que desarrollen todo, que realmente es muy costoso. Así que lo bueno del Arduino es barato. Toda la información que uno necesita para comenzar a hacer algo de ello está en Internet. Ese celular que contiene toda la información de la humanidad pública. Preguntan, ¿Facebook puede identificar si no tiene cuenta con ellos o solo está limitado a sus usuarios? Pues realmente no sé, eso es algo ya más interno de ellos. Yo me imagino que Facebook tiene una forma de identificar a una persona, pero si no tiene cuenta, pues no encuentra una cuenta a esa persona, una cuenta enlazada a esa foto que encontró, pues quizás te pone un ID, un número. De alguna forma identifica. Quizás realmente no sé cómo funciona, pero sí sé que hay un algoritmo detrás que identifica a la persona. Escribe Comic-Con, hubo una impresora 3D para personas estatuilla. Hacen preguntas hasta aquí, me van dejando ser. Ya nos queda poco, pero vamos en estos 12 minutos, así concepto de representación binaria. La representación binaria viene de naturaleza que les expliqué, encendido y apagado. Esos son los dos estados posibles en una computadora típicamente, pero son los únicos. Algo que se ve es la representación binaria. Tenemos una que nos dice la amplitud. La amplitud es 0 o es 1. Tenemos una línea, déjame ver si les puedo marcar. Aquí. Ok. Una línea baja significa 0. Una significa 1. Esta diferencia en amplitud es lo que representa el 0 y el 1. Y abajo, vamos a cambiar de color. Abajo tenemos el tiempo. Estas separan lo que es 0 y lo que es el 1 a través del tiempo. Es decir, un segundo estuvo apagado, pues eso es un 0. Durante el segundo estuvo encendido, pues eso es un 1. El segundo en tiempos de computadora es lentísimo, súper lento, no funciona. Así el tiempo es muy reducido a partes miles de segundos, incluso a partes mayores de un segundo. Así que vamos a decir la mitad de un segundo, 5 segundos, pues ahí ya quizá sigue siendo una computadora lenta, porque las computadoras están en milésimas de segundo, incluso segundos. Pero aquí, suponiendo, tenemos una computadora que está por un segundo en 0, es 0. Está por un segundo en 1 o encendido, pues eso es un 1. Así que va separando, va haciendo una separación, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo y un segundo. Y en cada acción de ese tiempo total, tiene los dados. Estuvo encendido, estuvo apagado, estuvo encendido, estuvo apagado, estuvo apagado, apagado, encendido, encendido, y así. Así que esto. Aquí, ahorita me habían comentado de los bits. Bits entre la representación del 0 y del 1.
tenemos cada cuadrito, en el caso, sería presentación de un bit, una presentación visual cualquiera de lo que es un bit. Entonces, tenemos la área del shot. Ok. Tenemos 2 a la nos da 1. 2 a 1 nos da 2. 2 a la 2, 4 a la 3, 8. 2 a la 4, 14, 2 a la 5, 32. Estos números que tenemos aquí, porque porque los números que representamos son el 0 y el 1, son dos números solamente que representamos. Que esa es la estrategia que utilizan para representar números. Por ejemplo, de esos cuadritos podemos un 0 o podemos un 1, depende del valor que queramos representar. Si puedo la parte de abajo, les voy a poner el marcador. Ok. Abajo. 5 está apagado. 2 a la 2 a la 2 a la 4 es apagado. Llegamos 2 a la 3 encendido. Así que en un papel apuntamos 2 a la 3, que es igual a 8. Perfecto. A la 2, 2 a la 1, ese es todo. Así que vamos a escribir en el papel 2 a la 1 y 2. Y finalmente 2 a la 0 está apagado. ¿Qué? Ahora lo que hacemos es sumamos todos los valores en donde está encendido. 2 a la 3 está encendido, que nos da 8, y le sumamos 2 a la 1, que nos da 2. Así que 8 más 2 nos da 10. Es el número que está aquí. Y ese número que está aquí, el 10, tiene un subscrito, dice 10. Eso significa, eso se utiliza para representar el número como un número decimal. Es decir, que este 10, para no se confunda con el 1010 que tiene al lado, que es su representación binaria, por eso es que tiene un 2, se va del número, que es 10. Esta parte que es bien complicada y en 10 minutos explicar es mucho pedir, pero por favor, todas las dudas me las van escribiendo por ese dispositivo de almacenamiento. Están en múltiples de 8 a 16, exactamente. Por eso es que cuando hablamos de la arquitectura de un procesador, hablas de 32 bits, de 64 bits, porque voy a brincar un momento de slide para antes de que se vayan. Esta es la cantidad de bits que se utilizan actualmente en una computadora. Representa un número que yo no puedo pronunciar. Seguro que muy pocas personas saben cómo pronunciar ese número, porque es un número que no es muy común. Sin embargo, es una abstracción, es una representación visual de lo que es el almacenamiento en bits en una arquitectura de una computadora. Así, si nosotros intentamos guardar un número más grande que ese número en la computadora, les va para error. Ahora de 64 bits, porque estos son 64 encasillados. En una computadora de 32 bits, un poquito más viejita, pues el número va a ser mucho más pequeño. El RAM también, la memoria volátil de una computadora, está en múltiplos de 2. Así que, un momentito acá. Y vamos a practicar un poco esta conversión. Déjame sacar el marcador. Ok. Vamos. 2 a 0. Así que ahora en un papel, 2 a la 0 igual 1. Tenemos 2 encendido, 2 a la 1 y están apagados. Por lo tanto, vamos a sumar 2 a la 1, 2 a la 0, nos da esa representación del 3. La tenemos decimal, que es lo que nosotros conocemos, y la vamos aquí en binario.
Es precisamente esta suma que está aquí. Vamos con el 2 a la encendido. 2 a la 0 lo apunto en el papel, igual 1. 2 a la 1, encendido. 2 a la 1, igual a 2. Así que 2 a 1, 2 a la 0. Todos están apagados, excepto el último, 2 a la 5. 5 igual a 2. Sigue sumando 32 más 2, 4 más 1, 35. Este valor en decimal y su representación binaria al lado. 1, 0, 0, 0, 1, 1. Slide, les repito, la representación que tenemos básicamente son de 64 bits la arquitectura. Existen computadoras de 32 bits, creo que existan de 16, ya se son muy viejas. Pero de la cantidad de información que uno puede guardar en estas arquitecturas. Así que vamos a ver un poco de reto aquí. Vamos a voy a traerlo acá en la pantalla. Convertir 63 en. Así que ya alguien me está comentando la respuesta, está correcta, pero vamos a ir parte por parte. Pero sí, muy bien, Jesús Hernández. 63 en 62. 62 es menor que 63. Así que tenemos que me hagan preguntas o busquen un papel si lo quieren hacer en sus casas. 63 leído y nos queda 31. Así que 6 es menor que 31. Así que también. Y a ese 31 le restamos 16. Nos queda 6. Vamos a escribir primero, teníamos 63. Luego tenemos 31. Luego tenemos 15. Ay, tan raro. 63, 31, 15. Ahora, el 8 es menor que 15. Así que le ponemos o le restamos a 15, 8. Y ponerlo por acá. Tenemos 7. Eso es lo que nos queda. 7 le restamos 4. Así que tenemos 3. Y el 3 siendo el 2 es menor, así que encendido también. Y el 3 le restamos 2. 1. Y el 1, así que encendido también. Ya tenemos el primer número binario, la representación de el es 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ni un 1 de menos. Vamos a borrar esto. Dividido al 25. El 30 es mayor, así que ya sabemos que aquí 32 no va. El 10 es menor que el 25, así que va encendido y vamos a hacer la resta. Ya encendido el 2 a la 4, 16. A 5 le restamos 10. El 8 es menor que el 9, así que también va.
y le restamos, perdón, a 9 le restamos 8. Nos quedan, ya sabemos que el 4, ya me están dando la respuesta y muy bien, Alex Tirado y también todos están bien. Así que cuando nos queda 1, 2 está apagado, el 1 encendido. Así que tenemos a la izquierda, realmente no hay que ponerlo, empezar desde el 1, así que el número sería 110001. Lo están escribiendo. A la izquierda se pone para especificar que está en una arquitectura de, vamos a ver, bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6 bits. Esta arquitectura que tenemos aquí es de 6 bits. Vamos a ver esto y me están comentando por ahí un poquito para que sea más difícil. Ok. Cinco. Ya tienen las respuestas de otro ejercicio, exactamente. Así que si ven, esto es cosa de práctica, es matemática pura. Nosotros representamos números. Ahora, quizás están preguntando cómo se representan letras. Pues es fácil. Letras, les asignamos un número, un valor numérico, 66. 66, no me equivoco, es la A mayúscula. No sé si buscarlo, pero sé que está en ese rango. 66 A mayúscula, 67 la B mayúscula, 68 la C mayúscula, y vamos interpretando esos números con esta... así que cuando la computadora lee esa secuencia de ceros y unos, en cápsula, interpreta como una letra. Y ya vamos viendo cómo la computadora pasa del componente físico de encendido o apagado, corriente, de flujo físico, a de la letra. La computadora no sabe qué es lo que está haciendo, no sabe que eso es una letra, no sabe que ese flujo durante un tiempo de correr representa para nosotros y eso es una abstracción. Así que la computadora, por eso es que es muy difícil el pensamiento que nosotros tenemos, que le llamamos high level, y lo vamos a estar viendo porque en la próxima sesión de programación, y toca mucho lo que es el lenguaje, viendo un poco de cómo se interpreta y de por qué para la computadora es un poco difícil tener el mismo pensamiento, porque la estructura no es la misma. Están escribiendo del ASCII, se llama ASCII, es el código ASCII. Déjame escribirlos por acá. Es más bien un acuerdo que hicieron grupos de científicos, físicos, ingenieros, para de lo que sería la interpretación de carácter en todas las computadoras que existen, porque hacer una interpretación, yo puedo poner el 66 en una Mac, que significa una letra, y el 66 en una Mac, PC, en una Windows, significa otra cosa completamente diferente. Así que hasta aquí llegamos hoy. Sorry que les robé, ¿cuánto? 5 minutos. No sé si Carlos o Gretchen quieran terminar la presentación. Gracias por el taller. De esos 5 minutos que robamos a los maestros, entiendo que todos todavía conectados, o sea que el interés en el taller es genuino y por todo. Yo 5 minutos están, yo cuántas que se han robado media hora más, y el que esté interesado continúa con nosotros, pero maestros que sepan que tenemos la oportunidad de disponer en el calendario donde se establecen los temas. Mañana te volvemos a tener con lo que es programación Python.